Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de entre los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Y estas palabras, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos a Él, también nos negará. Y si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Señor, nosotros venimos dependientes de ti, dependientes de tu gracia y de tu fuerza y de tu sabiduría, de tu Espíritu Santo, para que seas tú, Señor, en la debilidad del predicador, y seas tú, Señor, en la insuficiencia del oyente para poder aplicar estas verdades en nuestros corazones. Padre, dependemos de tu Espíritu, y es Él el que usa tu palabra para transformar corazones. Así que, Señor, en esa confianza, nosotros te rogamos que tú hables a nuestras vidas y que Jesucristo sea revelado a través de la Escritura y que Jesús sea formado en nosotros por medio de la aplicación de tu palabra. Todas estas cosas nosotros te las pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Se puede sentar, hermanos? Cuando nosotros pensamos en un ministro del Evangelio, ¿qué es lo primero que nos viene a nuestra mente? Cuando usted piensa en un pastor, en un servidor, en un misionero, en alguien que está dando su vida a la causa del Evangelio, ¿qué es lo que nosotros pensamos? O la primera palabra que se nos viene a la mente al pensar en alguien como ministro de nuestro Señor Jesucristo. Algunos piensan que el ministerio es un trabajo cómodo. Algunos tienen la idea de que el pastor o el ministro del Evangelio es un trabajo inferior, que no requiere sudor, que no requiere esfuerzo, que no requiere sacrificio y que no es un trabajo pesado. Eso es lo que le viene a la mente a muchos cuando piensan en el ministerio. La verdad es que es totalmente lo contrario a lo que yo acabo y a lo que muchos tienen en mente cuando describen el ministerio o el servicio a nuestro Señor. En estos versículos que acabamos de leer, el apóstol Pablo utiliza 3 metáforas para hablar acerca de cómo se debe ver el trabajo del ministerio.
Y utiliza la palabra esfuerzo, utiliza la palabra sacrificio y utiliza la metáfora de un soldado, la metáfora de un agricultor y la metáfora de aquellos que están trabajando de una manera esforzada y disciplinada en el atletismo, en siendo un atleta que hace ejercicio. Y cuando usted piensa en estas tres cosas, ninguna de las tres son sin sacrificio, sin esfuerzo, sin sudor. Y lo primero que te viene la primera palabra que te viene a la mente es la palabra rendimiento. Esfuerzo y rendimiento, perseverancia. Para tú poder hacer estas cosas necesitas perseverar. Un soldado no puede estar en el ejército una semana. Un agricultor no puede esperar que en una semana solamente salga el fruto. Y un atleta no puede pensar que en una semana va a poder hacer todo lo que debe hacer para ser un atleta excelente. Así que cada una de estas cosas requiere perseverancia, resistencia y sacrificio. Amados hermanos, esto ha sido así a través de toda la historia. El cristianismo ha pasado por momentos de resistencia donde hasta el día de hoy hemos perseverado y no es diferente. En el día de hoy, hermanos, nosotros tenemos la amenaza de que los cristianos están siendo atemorizados y están comenzando a ceder a sus convicciones porque sienten la presión de afuera de gente que quieren imponernos unas ideas, una agenda que es contrario a lo que nosotros creemos, y nos da la percepción de que algunos están comenzando a negociar con estas influencias que se van metiendo a la iglesia del Señor. Comenzamos a hacer componendas con personas, comenzamos a ver a los demás como que, wow, ellos parecen que son los buenos y nosotros somos los malos de la película, porque esa es la percepción que quieren dar. Que el cristianismo son personas intolerantes, son personas de mente cuadrada, son personas tercas. Y ante ese movimiento, que lo triste, que esta agenda inmoral abierta le aplauden y le llaman progresistas. Son progresistas, quieren el progreso, tenemos que avanzar en esas verdades de la historia, no podemos quedarnos estancados, somos progresistas. Y ante esta amenaza, muchos cristianos pueden comenzar a sentir temor y aún, peor aún, comenzar a ceder y a ser tentados a que esas convicciones que nos han sostenido y esa verdad que nos ha sostenido por tantos años, comenzamos a negarla. Bueno, mi amado hermano, ese es el caso que estamos leyendo en este pasaje. La verdad que tenemos hoy no es distinta a lo que Timoteo estaba enfrentando y a lo que este pasaje escrito por el apóstol Pablo nos quiere enseñar. Timoteo se encontraba en una situación en la cual él escribe esta carta, estaba preso en Roma y le escribe esta carta a Timoteo para que pueda perseverar en el evangelio en medio de todas las circunstancias y de toda la filosofía que estaba imperando en Éfeso, para que se mantuviera firme en la verdad del evangelio. Timoteo se entiende que era un joven pastor en el cual Pablo había invertido su vida en él. Se había dedicado a poder traspasar ese legado que él había recibido, esa encomienda, y lo anima a ser perseverante a la encomienda del evangelio. El evangelio debe
perseverar, debe ser transmitido, debemos resistir por él, debemos tener la esperanza futura en medio de los desafíos y permanecer firme no importando lo que tengamos que atravesar. Esa es la encomienda de Pablo en estos 13 versículos que acabamos de leer a este joven llamado Timoteo. Iglesia, nunca ha sido fácil ser un fiel ministro de la palabra y nunca será fácil seguir siéndolo. Siempre ha tenido retos, siempre ha tenido ataques, siempre ha tenido resistencia y siempre lo tendrá. Ahora, ¿cómo perseveramos en el Evangelio? Yo quiero que veamos el primer punto de esta mañana, viviendo el Evangelio. Perseveramos en el Evangelio, viviendo en el Evangelio. Mira cómo Pablo comienza la exhortación a Timoteo aludiendo a los ejemplos anteriores. Recuerda que siempre que usted escuche un por tanto, usted tiene que ver los versículos de arriba que está diciéndole el por tanto. Por tanto, ¿qué? Porque habían algunos, Filejo y Hermógenes, que habían negado, habían abandonado a Pablo, habían sido infiel al ministerio. Por tanto, Timoteo, tú debes tener ojos y estar alerta, porque por causa de esto, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Muchos han negociado la fe, muchos han cambiado el mensaje, muchos nos han abandonado, Timoteo, pero tú eres distinto. Tú esfuérzate. Pero no te esfuerces en tus propias habilidades. No confíes en tu propia prudencia. Esfuérzate. Y aquí hay algo que parece contradictorio. Esfuérzate en la gracia. ¿Cómo yo me puedo esforzar en la gracia? Es como la gracia es regalo inmerecido. Eso es lo que significa la palabra gracia. ¿Cómo yo me esfuerzo en algo que yo no he participado? Que me lo dieron. Le dice, por tanto, resiste las tendencias y vive el Evangelio por la gracia que te fue otorgada. Tú has recibido una gracia que no solamente te salva, sino que te preserva, te persevera y te dará la fuerza para seguir creciendo en santidad y luchar hasta que Cristo regrese. Hermanos, a veces tenemos la idea como que la gracia es una licencia para pecar. No. La gracia es la que te salva y te santifica. La gracia es la que te preserva. La gracia es la que cada día te sustenta para que nos parezcamos a Cristo. Por eso que la exhortación que le da Pablo a Timoteo es: esfuérzate, pero no te esfuerces en tus propias obras. Esfuérzate en esa gracia. Mira lo que Dios ha hecho contigo. Mira cómo Él ha perdonado tus pecados cuando tú eras su enemigo. Y mira cómo esa gracia te sigue formando a la imagen de Jesús. Y esfuérzate en aquello que Él te ha dado. No esfuérzate para que Él te dé algo. Ese es el cristianismo moderno y el pasado también, en los Gálatas y el legalismo. Haz esto para que Dios te dé esto. Esfuérzate para que Dios te bendiga. Esfuérzate para que Dios te haga lo que tú le estás pidiendo. Esfuérzate para que Dios conteste tus oraciones. Eso es religiosidad. Tú no te esfuerzas en base a lo que Él te va a dar. Timoteo, esfuérzate en lo que ya se te dio. Esfuérzate en la gracia que Él te dio, en la cual tú tienes en Cristo Jesús. No es tu fuerza, no es nada tuyo, es tu unión con Cristo. Aliméntate de esta verdad, Timoteo, porque esa es la que va a permanecer en una comunión con Él, sabiendo que es por su gracia. Cuando tú estés trabajando y te sientas que estás haciendo mucho, te recuerda, como decía el apóstol Pablo: no soy yo, sino la gracia de Dios conmigo. Cuando me siento débil y siento que ya voy a tirar la toalla, que ya no puedo más, yo recuerdo: Señor, tu poder se perfecciona en mi debilidad. Y me ha dicho la divina providencia: bástate en mí
gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando tú eres débil, yo soy fuerte en ti. Esa es la gracia que le está hablando Pablo a Timoteo. Número 2, para perseverar en el evangelio, tú debes confiar en la gracia, 1, pero 2, tú no debes quedarte solamente teniendo esto para ti. Tú debes transmitir el evangelio. Ese es el segundo punto que yo quiero que podamos ver en esta mañana. Tenemos una encomienda de perseverar en el evangelio, y lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, para que tú puedas seguir perseverando en el evangelio y el evangelio pueda perseverar a través de toda la historia. Pablo se le dio un mensaje, y el mensaje que se le dio a Pablo no fue un mensaje gnóstico donde fue en privado. Este es el origen de las sectas, hermanos. Cuando usted escuche que ese grupo de personas religiosas que se reúne están allí porque a un iluminado se le dio un mensaje en privado, y mientras estaba en el monte, y mientras estaba en su cuarto, y mientras estaba en oración, y mientras estaba en no sé dónde, Dios le habló y le dijo que hiciera esto, que hiciera lo otro. Ese es el origen de las sectas. Un Dios me dijo es el origen de toda secta. El mensaje de Pablo no era simplemente algo en particular que era para él. No, Pablo, mira cómo dice, lo que has oído de mí en privado, no, en presencia de muchos testigos. Porque este mensaje era un mensaje que había sido enseñado a la iglesia, y que no era un mensaje de un mitólogo gnóstico que recibió algo de parte de Dios. Ese mensaje que se te dio, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: enséñalo también a otro. Me encanta cómo lo dice John Stott. Él dice: la totalidad de la instrucción de Pablo a lo largo de los años, no una tradición secreta transmitida en privado a Timoteo como pretendían los gnósticos, sino una instrucción pública cuya verdad estaba garantizada por los numerosos testigos que lo escucharon, y que por tanto podían contrastar la enseñanza de Timoteo con la del apóstol. Espérate, lo que Timoteo me está diciendo es lo mismo que está diciendo Pablo, así que no hay por dónde perderse. Esa es la gloriosa bendición de nosotros predicar la palabra de Dios de manera expositiva, porque no hay por dónde perderse. Lo que fue transmitido por el apóstol, esto enseña también a otros. Yo no estoy pidiendo revelaciones, ni los pastores están pidiendo revelaciones para ver qué yo le voy a dar el domingo. No, tenemos toda la revelación completa y segura, en la cual nosotros abrimos la palabra y decimos: así dice el Señor, trazando bien la palabra de verdad. Le dice, habiendo dicho esto, le dice el apóstol Pablo: esta verdad encomiéndala de la misma forma que yo te la encomendé a ti. Esa palabra encomienda es la misma que utilizó Jesús en el momento de su muerte. En tus manos encomiendo mi espíritu. Así como el Hijo sabía que la vida estaba segura en las manos del Padre, así Timoteo pone el evangelio en las manos, Pablo pone el evangelio en las manos de Timoteo para que estén en manos seguras. Y no lo ponga en cualquier hombre, Timoteo. No te inviertas en cualquier hombre. Inviértete en unos hombres que tienen unas características en particulares. ¿Tú sabes cuál es uno de los problemas de los pastores? Yo no estoy diciendo que no dediquen tiempo a esto, pero tu mayor esfuerzo no puede estar en personas que no quieren ser pastoreadas. Tu mayor esfuerzo no puede estar en gente rebelde que quiere hacer lo que le da la gana. Tú no te puedes consumir en eso.
porque estás perdiendo tu tiempo. Tú te inviertes en aquellos hombres en los cuales tienen unas características. Pablo le dice a Timoteo, hombres fieles, que sean idóneos en enseñar a otros, hombres que estén comprometidos con el Señor, hombres que quieran vivir para la gloria de Dios, que se vea la fidelidad. Inviértete en ellos, Timoteo, como yo me invertí en ti, Timoteo. Mira el llamado que Pablo, recuerda que Pablo le está escribiendo a Timoteo como un pastor. La característica de aquellos que tú vas a dejar, ese legado, ese nombres piadosos, que también no solamente son piadosos, que tengan la capacidad también de poder enseñar a otros. Inviértete en ellos. Hay un gran número de desertores, en Asia, en el cual habían abandonado la fidelidad de la palabra. Pero yo te quiero recordar a ti, Timoteo, que tú estás llamado a invertirte en otros, aunque algunos nos abandonen. Porque ese es el miedo de muchos. No, es que yo no hago relaciones muy profundas porque ya yo fui traicionado. Yo no me invierto mucho porque yo no quiero que mi corazón sea dañado. Espérate, el evangelio no se trata de ti. Esto es parte de lo que va a ocurrir. Muchos nos van a abandonar, muchos nos van a dar la espalda, muchos nos van a traicionar, y no por eso debemos de decir, ya yo no me voy a invertir en nadie más. Aunque Figelo y Hermógenes me han abandonado, Timoteo, tenemos la encomienda de traspasar el legado del evangelio a otros. Confía el mensaje del evangelio a otros que también puedan enseñar a otros. Es lo que hizo Jesús. Cuando Jesús comenzó su ministerio, ¿qué hizo Jesús? Él llamó a quienes, a 12 hombres, para que estuviesen con él. Eso fue lo primero que hizo Jesús. Para que estuviesen con él. Se invirtió en ellos por 3 años, siendo tercos, siendo muchas veces actuando como niños, pero invirtiéndose en ellos con el deseo de perseverar. Ven y sígueme. Le siguieron, porque sabemos que es un llamado eficaz del Señor. No podemos separar la responsabilidad humana. Allí estaban con el Señor. Dice Phil Jensen, necesitamos una categoría de hombres que él llama tipos que valen la pena observar. Hombres que valen la pena observar para invertirse en ellos, y esa es nuestra responsabilidad como administradores de la palabra. Hombres que tienen hambre de la palabra, que quieren ser enseñados. Aquí todos los martes nosotros como pastores tenemos la encomienda de por varios años, desde el día 1 que llegué aquí, de separar a un grupo de personas que tienen hambre de la palabra, y martes tras martes por 3 horas siendo enseñado, formado, discipulado en hombres fieles que quieran conocer, amar, servir. De que de ese grupo todos van a ser pastores, no, pero de ese grupo salió un pastor. Y que quieran otros hombres seguir invirtiéndose en otros, para que podamos seguir viendo misioneros, pastores, evangelistas y los dones del Espíritu evidenciados en medio de la iglesia. Eso no surge jamaqueando un palo para que te caiga. Eso ocurre en el esfuerzo, eso ocurre en la intencionalidad, eso ocurre en poder identificar a esos tipos, como dice Phil Jensen, que vale la pena observar, para que puedan invertirse también en otros. Tú sabes que este es el ministerio que menos los pastores hacen. Y se lo dice a alguien que está directamente trabajando con pastores toda la semana. Los pastores no se quieren invertir en otros. Hoy tenemos iglesias que sus pastores se retiran y no hay nadie que se quede pastoreando, porque no hay pastores. Pero es que no hay, muchachos, hay una escasez de pastores. Sí, hay una escasez de pastores, pero hay una escasez de pastores que se invierten en otros para que puedan de ahí surgir los pastores.
No quieren invertirse. Esto requiere tiempo, claro. Esto requiere esfuerzo, sí. Esto requiere que tienes que sacar parte de tus estudios de lo que estás haciendo y extra tienes que estudiar para poder enseñar también a ellos. Sí, claro que sí. Incluso yo pondría como requisito a todo pastor que se va a ordenar al ministerio, o una iglesia que está buscando un pastor que no tiene pastor, es que como parte de esos requisitos le pregunten a ese pastor: ¿entrenarás a otros pastores para que también estén en el ministerio? Porque si no, no estás haciendo parte de la encomienda de tu labor pastoral. Y esa fue la encomienda que Pablo le da a Timoteo. ¿Cuántas denominaciones no están haciendo esto? ¿Cuántas iglesias locales tiran al piso esto que está diciendo Timoteo? Invirtámonos. Y no solamente los pastores, hermanos. Yo siempre he recalcado en un sinnúmero de ocasiones: nosotros como iglesia debemos estar haciendo dos cosas: o me estoy discipulando o estoy discipulando a otros. Esa debe ser nuestra encomienda: invertirnos en alguien o estar siendo preparado para invertirme en otros también. Número 3, resiste por el evangelio. Pablo le dice: Timoteo, sé un fiel ministro de la palabra. Y mira las 3 cosas que utiliza: como un buen soldado, como un buen atleta y como un buen agricultor. El soldado, Pablo estaba muy familiarizado con los soldados, y más aún donde él se encontraba. Pablo se encontraba en Roma, encarcelado, en prisión. Y él le dice: como un buen soldado es conocido por su concentración y su disposición a sufrir. Eso es lo que caracteriza a un buen soldado. Cuando usted lo enlistan en un ejército, ya tú perdiste todas tus libertades. Tú no puedes decir en medio de un conflicto o en medio del listado del ejército: mira, yo quiero que me den el próximo sábado porque yo quiero ir al cumpleaños de mi nene. Sí, ajá. Yo sé a qué cumpleaños tú vas a ir y qué vela tú vas a soplar. Tú perdiste tu libertad. Tú eres parte de ese ejército y como buen soldado tú debes permanecer, soportar, sufrir. Cuando tú te enojas en el ejército y no te gusta algo, tú no te vas del ejército, tú te tienes que quedar ahí. Si no, tú tienes una penalidad que sufrir. Tú no renuncias. ¿Te imaginas a un soldado renunciando? Hay guerra, pues ahora yo renuncio. Tú sabes que nunca más ese soldado vuelve a poder estar en el ejército de los Estados Unidos. Nunca más. Porque todo soldado tiene una responsabilidad. Y si usted se enlista pensando de que no va a haber guerra, mejor no se enliste. Si usted quiere ir al ejército pensando: es que yo me voy al ejército, pero yo no creo que vaya a haber ninguna guerra. No, porque cuando tú te enlistaste es porque el ejército existe, porque las guerras existen. Tú debes esperar desde el día 1 dificultades. Por eso los entrenamientos son difíciles. Hermanos, cuando a usted lo enlistaron en el ejército de Cristo, lo que tenía que tener en mente es que lo que va a tener en esta vida es dificultades. Jesús no fue, cuando Jesús te enlistó, Jesús enlistó a los discípulos, Jesús les dejó claramente: en este mundo ustedes van a tener aflicciones, ustedes van a tener persecuciones, porque como lo hicieron con el maestro, lo van a hacer también con ustedes. El que quiera ser mi discípulo, que no deje casa, familia, esposa, no es digno de mí. Y eso no quiere decir que seamos irresponsables con cada una de esas cosas que Jesús dijo. Es que el amor por Cristo va a superar cualquiera de esas cosas. Así que como un buen soldado de Cristo, tú fuiste llamado a ponerte tu casco, a tomar tu arma en la fe y permanecer en la batalla hasta que cuando nuestro comandante nos diga: la guerra ha terminado. Les tengo una mala noticia y una buena noticia: que mientras estemos en esta tierra, la guerra no va a terminar. Esa es la mala. La buena noticia es que Dios nos ha prometido de que esta guerra ya es nuestra y ya Él ha vencido, y nosotros somos más que vencedores en Él. Esa es la buena noticia de
aquellos que somos soldados de Él. Y mira cómo dice el versículo 4. El buen soldado no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Perdón. Los soldados viven con la conciencia de que estamos en guerra. Y pastor, ¿qué quiere decir? ¿Qué quería decir Pablo cuando él dice, el buen soldado no se enreda en los negocios de la vida? ¿Acaso debemos irnos a un monte a vivir y no tener nada que ver con las cosas de esta vida? ¿Qué es lo que quiere decir Pablo cuando él dice que el soldado no se enrede en los negocios de la vida? Ninguno que milita se enreda. Mira cómo lo utiliza la palabra, la versión Reina Valera, los negocios de la vida. Pablo está diciendo, el cristiano tiene una misión, y en particular el servidor de Dios, el ministro de Dios tiene una misión y tiene que tener una mentalidad de misión. Es muy fácil cuando tú estás en una misión distraerte. Cuidado de que te distraigan las cosas de la vida. No te enredes en las cosas de esta vida, que pierdas de norte tu misión. Tu enfoque debe estar en el objetivo de servir y agradar a aquel que te llamó por soldado. ¿Y cómo puede verse estar enredado en los negocios de la vida? ¿Cómo se puede ver un ministro enredado en los negocios de la vida? Bueno, más adelante lo podemos ver en el versículo 14 que estudiaremos la semana que viene. Dice, no discutas sobre palabras profanas, palabrerías vacías y profanas. Huye de las pasiones juveniles. Todo aquello que te distraiga del propósito por el cual Dios te llamó es parte de los negocios de la vida que está diciendo Pablo a Timoteo. Como buen ministro del Señor, no te enredes en estas cosas, no pierdas tu tiempo y tu energía, mantente en la línea, en aquello que se te mandó a hacer. No te enredes, decía Agustín dipone, el amor a las posesiones mundanas enreda el alma y le impide volar hacia Dios. Lo atan las codicias, el afán de control, las controversias sin sentido o las pasiones juveniles. Que su pasión sea singular, complacer a aquel que le alistó. Ese debe ser nuestro compromiso. El segundo ejemplo que utiliza es el ejemplo de un atleta. Versículo 5. Pablo habla de aquellos, y Pablo conocía muy bien, está familiarizado con lo que era también el atletismo por donde estaba. Los atletas no pueden utilizar, hermanos, en el tiempo presente Pablo le diría anabólicos. Toda persona que utilice anabólicos en el tiempo presente pierde todo su legado. Tenemos hombres que han sido excelentes atletas, a los que les gusta el béisbol, lo saben, que fueron excelentes atletas y en el día de hoy no están en el Hall of Fame, en el Salón de la Fama, por causa de que no lo hicieron de manera legal. No quisieron llevar las reglas del juego y quisieron hacerlo a su manera. Ahí tenemos hombres como los nuestros, amados, un Igor González, tenemos a José Canseco, tenemos a un Sammy Sosa, tenemos todos estos hombres que tú dices, wow, tenemos a Mark McGwire, que fue uno de los líderes de jonrón, y tú dices, no están en el Salón de la Fama, estos hombres no están, en serio, hay gente con menos récord que ellos, que no están en el Salón de la Fama. ¿Por qué? Porque no lo hicieron de manera legítima. Utilizaron esteroides para poder llevar a cabo su tarea, y eso en la regla te descalifica. Están descalificados ante los ojos del mundo del béisbol. El Señor le está diciendo a Timoteo, como atleta, para tú poder ser coronado, tú tienes que hacerlo de manera legítima. Versículo 6 y versículo 7. Para tú poder ser un ganador es necesario seguir las reglas. En el deporte no hay atajos,
y escúcheme, amado, en el cristianismo no hay atajos. Pastor, ¿qué quiere decir eso? Que si yo no sigo las reglas, yo pierdo la salvación y me descalifico de la salvación. No, porque aquí no está hablando en particular de la salvación. El tema es del crecimiento en la piedad. Así que caminar en la piedad, de acuerdo a la palabra de Dios, tenemos reglas por las cuales debemos vivir y nuestras vidas deben ser gobernadas por esa palabra. Hay disciplinas espirituales que sin ellas no te vistas, que no vas a crecer en santidad, no vas a ser usado por Dios, porque Dios no va a usar, en el buen boricua, a vagos que no quieren seguir las disciplinas que Él ha dejado para que tú crezcas en ella. ¿Cuáles son las disciplinas que Dios nos ha dado para crecer en ella? Oración, estudio de la palabra, congregarse, evangelizar, compartir con otros, ayudar a otros. Esas disciplinas espirituales, hermano, no son negociables. Tú no vas a crecer en santidad porque alguien diga recibe el Espíritu Santo, o porque alguien venga y sople delante de ti, o que alguien ponga tus manos. No, tú no vas a crecer en santidad así. Tú creces en santidad por medio de los medios de gracia que Él te ha dado. Tú no puedes, no hay atajo para esto. Usted no se da cuenta que las personas en las cuales más hacen alarde de su vida espiritual, de que Dios se le apareció, de que tuvieron tales revelaciones, de que Dios me dijo, de que Dios me usa, son las personas que menos vida y de carácter espiritual se les nota? No oran, no tienen un carácter santo. Pero hacen alarde de que escuchan a Dios clarito. Hasta con acento boricua lo escuchan. Si los atletas pueden entrar y competir por un trofeo, amada iglesia, y recibir el aplauso de los hombres, ¿cuánto más tú y yo debemos entrenar y sudar por lo eterno? Ellos lo hacen por una medalla. Algunos lo hacen por millones de dólares que están ganando, pero tú y yo lo estamos haciendo por algo mucho mayor que millones de dólares y mucho mejor que una medalla. Lo estamos haciendo por lo que Cristo hizo. Escuchaba esta mañana una canción de Marcos Vidal que se llama Cara a Cara, y él decía: a mí no me importa en ese momento lo que los demás puedan decir, a mí lo único que me importa en ese momento es estar con Él cara a cara. Ese es nuestro galardón. El tercer ejemplo que utiliza es el agricultor. ¿Se fija? Esfuerzo, esfuerzo, esfuerzo. Perseverancia, perseverancia, perseverancia. Si tú no eres perseverante, no vas a ser ni agricultor, ni atleta, y mucho menos agricultor. Porque, hermano, si algo le desespera a los desesperados, es no esperar. Y el tercer ejemplo que utiliza es el agricultor. Un agricultor, hermano, usted no va a ver nunca la prensa tirándole fotos al que está sembrando, ni dándole aplausos a ellos. El trabajo pastoral no es muy glamuroso. Implica sembrar, implica plantar, implica arar, implica esperar la cosecha. La agricultura se parece mucho también al trabajo pastoral, y es por lo que Pablo le está diciendo eso a Timoteo. El agricultor se disfruta cuando ve el fruto. Timoteo sigue esperando, aunque vea que la cosa es lenta, pero sigue siendo fiel a lo que Dios te envió. Sigue perseverando lentamente, pastoreando lentamente, y vas a ver el fruto en el Señor. Gálatas capítulo 6 versículos 7 al 10 dice: porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Espera de recibir del Señor lo que Él ha prometido. Todo ministro del Señor tiene la seguridad de que si usted es lento, pastorea y fiel, usted verá buen fruto. Eso es sí o sí. Lo que tú estás sembrando, ¿cuál es la esperanza de todo buen pastor aquí en la tierra? De que la palabra de Dios es viva y eficaz, y lo que tú estás sembrando y se está acumulando en el corazón, a veces puede tomar años,
A veces puede tomar meses, a veces puede tomar décadas, pero va a haber fruto de lo que tú has hecho. No desesperemos. Los pastores, Dios nos enseña a no ser desesperados, porque nosotros queremos ver las cosas rápido. Por eso es que le damos anabólicos. Ustedes han visto por ahí algunas series donde quieren que el pollo crezca rápido y le meten algo, o quieren que los huevos se reproduzcan rápido y le meten hormonas y le ponen cosas para que puedan crecer rápido. Hermanos, en el cristianismo, en las ovejas que el Señor nos ha dado, no se va a hacer a fuerza de hormona, va a ser a fuerza de paciencia, perseverancia y fidelidad. Deja que la obra del Señor haga la tarea. Deja que el Espíritu Santo haga la tarea que nosotros no podremos hacer. Y Pablo concluye con estos ejemplos diciendo: considera lo que te digo, Timoteo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. En otras palabras, sé un estudiante de la Escritura, considera la palabra de Dios de manera cuidadosa para entenderlo, y el Señor te va a dar entendimiento en todo. Ay, es que yo no entiendo la Biblia. Mayormente, las personas que me dicen que no entienden la Biblia es porque nunca la leen. Es que yo no entiendo la Biblia. ¿Tú la lees? No, yo no la leo mucho. ¿Y cómo la vas a entender si tú no la lees? Porque hay medios para leerla. Hay maestros que enseñan la Biblia. Hay libros que te pueden explicar la Biblia. El Señor te dará entendimiento en todo. No seas perezoso en el estudio de la Biblia, Timoteo. No seamos perezosos, amada iglesia del Señor. Y por último, persevera en el Evangelio. Para perdurar hasta el fin, como lo hizo Pablo y le da el legado a Timoteo en tiempos difíciles. Los creyentes nunca deben perder de vista a Jesús. El autor del libro de los Hebreos, que algunos entienden que fue Pablo, que le recordó y le dice: pongan puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Mira la palabra que Pablo le dice a Timoteo: acuérdate de Jesucristo. Para muchos que se creen que saben y que creen que la teología nació con él, decirle estas palabras puede sonar hasta ofensivo. Acuérdate de Jesucristo. Obvio. ¿Y de quién me voy a acordar? Cuando él le dice acuérdate de Jesucristo, hermano, es porque tenemos la tendencia de olvidarnos de Jesús. ¿Y a quién se lo está diciendo? ¿A Pancho cara de queso, pelo de caña? Se lo está diciendo a un pastor que él invirtió su vida, que él estuvo tiempo con él, que él ha visto el crecimiento y que le ha encomendado el Evangelio. Y le está diciendo: Timoteo, acuérdate del Evangelio. Acuérdate de Jesucristo. Somos dados a olvidarnos. Dice John Stott: la memoria humana es notoriamente voluble. Es posible olvidar hasta nuestro propio nombre. Pregúntale a Israel. Israel sufría de pérdida de memoria. Dios le daba una encomienda, no la hacían, eran infieles, se volvían a los ídolos. Y ciertamente, hermanos, así somos como iglesia. Y así son sus líderes también, incluyendo a este servidor, que es el padre de los olvidados. Tendemos a olvidarnos. Y Pablo dice: recuerda a Jesucristo. Que no se te olvide que la razón por la cual haces lo que haces es Jesucristo. Él es el centro. No te olvides de lo que Él es y de lo que tú eres en Él. La palabra que utiliza ahora es conforme a mi evangelio. Es el poder del evangelio que te va a hacer mantenerte firme cuando seas acusado y condenado como un criminal. Mira la palabra que Pablo utiliza, en la cual se le había dado una sentencia y una acusación. Mira la palabra: en el cual sufro penalidades hasta prisiones
a modo de malhechor. Esa es la misma palabra que se utilizan para los dos que están colgados en la cruz con Jesús. Malhechores. Y esos malhechores estaban allí por rebeldes, porque habían hecho un mal en la sociedad. Era lo peor de lo peor. Y así estaba siendo acusado. Si no fuera porque él se tenía que recordar, mira lo que Cristo hizo por ti. Recuerda que él era Dios y él se hizo hombre, él se humilló hasta lo sumo, como dice Filipenses capítulo 2, haciéndose hombre y tomando forma de siervo. Y no solamente tomando forma de siervo, sino yendo a la muerte y muerte de cruz. Timoteo, para que tú puedas perseverar en medio de las cadenas donde tú estás, con un cepo en tu tobillo, con una oscuridad, porque ya estás en un punto donde no puedes ver la luz del sol, porque ya estás a sentencia de ser ejecutado. La única forma de tú permanecer firme en medio de este sufrimiento, de esta tortura, de este falso testimonio que han levantado contra ti, es acordándote de Jesucristo. Él se hizo maldición, él recibió la ira de Dios, él fue escupido, él fue rechazado, él fue condenado, él fue sentenciado como un criminal. Acuérdate de Jesús y de su evangelio, para que tú puedas permanecer firme aun cuando eres acusado como un malhechor. Que nada te quite el gozo de lo que la palabra de Dios puede hacer. Por eso era que Pablo podía decirle a Timoteo: yo estoy preso, pero mira qué versículo más poderoso, pero la palabra de Dios no está presa. Yo tengo cadenas, pero no podrán encadenar la palabra de Dios. Los opositores del evangelio pueden encadenar a los mensajeros, pero el Cristo soberano asegura que nunca podrán encadenar su mensaje. Nunca. No lo han hecho ni lo harán. Han matado a sus mensajeros, pero no podrán matar el mensaje. El mundo puede resistir a los cristianos, pero jamás podrá detener el avance de la palabra de Dios. Iglesia, no hay ser sobre el universo que tenga el poder de encadenar la palabra de Dios. No lo ha habido ni lo habrá. La sabiduría humana tal vez nos hace pensar, bueno, es que yo no sé cómo Dios actúa. ¿No era mejor que Pablo estuviese libre? ¿Qué hace el real deal, como dice el americano, del evangelio escogido para predicar siendo encarcelado? ¿Por qué está preso? Es mejor que él estuviese afuera. Esa es la sabiduría humana, para que el evangelio avance más. Sin embargo, la lógica de Dios, y gloria a Dios por eso, la lógica de Dios es diferente a la nuestra. Iba a decir en el mayor de los casos, pero me atrevería a decir en todos los casos. La lógica nuestra es: yo no debía haber pasado por esta situación, yo no debía haber sido atravesado por esta traición, yo no debía haber pasado por este divorcio, yo no debía haber perdido a mi hijo a temprana edad, yo no debía haber perdido a mi esposa o a mi esposo a temprana edad, yo no debía haber sido rechazado ni botado del trabajo. Y en la lógica de Dios es: si tú eres mío, mi agenda es mejor que la tuya. ¿De que no la entendemos? No la entendemos. Pero mira lo que está diciendo. Yo quiero que sepas, hermanos, Filipenses capítulo 1 versículo 13, que las circunstancias en que me ha visto han redundado. Estaba preso en Filipos, estaba preso Pablo cuando le escribe a los filipenses, en el mayor progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás, y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, hoy tiene mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Iglesia, Dios se vale de todo para salvar a su pueblo. Y Pablo dice: mis prisiones lo que ha hecho es que la iglesia se apasione. Mis prisiones lo que ha hecho es que pueda ser un ejemplo para los demás. Por mis prisiones, los guardias que me están custodiando hoy han recibido el evangelio. Por mis prisiones, Dios ha salvado gente aquí.
por mis prisiones. Yo que quería ir a Roma desde hace tiempo, hoy fui gratis porque me pagaron el barco siendo prisionero y llegué a Roma, y hoy el evangelio es predicado en Roma y hay una iglesia en Roma. Hermanos, mira la forma en que Dios trabaja soberanamente. Nosotros no entendemos el plan de Dios y pensamos que el plan de Dios tiene que ser como el que nosotros creemos. Y el hecho de que Pablo estuviese encarcelado, hermanos, le dio tiempo a Pablo para que pudiera escribir lo suficiente, como 5 cartas que hoy tenemos en el Nuevo Testamento. 5 de las cartas del apóstol Pablo las escribió en prisión. Y nosotros podríamos decir, eso fue una pérdida de tiempo. Tus sufrimientos no son una pérdida de tiempo. Esto no debe estar pasando. Están controlados por Dios y tienen un propósito soberano en el Señor. Nuestro Rey de reyes y Señor de señores se encargará de que su evangelio sea predicado en todo el mundo, porque Él lo prometió, amados. Él se va a encargar. Y debido a este evangelio, mira lo que Pablo dice: estoy dispuesto, versículo 10, a soportar cualquier cosa, si eso trae salvación y gloria eterna, dice la Nueva Traducción Viviente, en Cristo Jesús, a los que Él ha elegido. Por tanto, todo lo sufro por amor de los escogidos. Porque si yo supiera que la salvación está en las manos de los hombres, eso me desanimaría. Pero como yo sé que la salvación está en las manos de un Dios soberano y que Él tiene pueblo escogido en toda lengua, tribu y nación, pues mis sufrimientos son buenos, porque cuando yo estoy sufriendo por esto, el Señor se place para salvar a sus escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que en Cristo Jesús se les dio desde antes de la fundación del mundo. Mira la mente de Pablo. Tú sabes que nosotros estaríamos mordiéndonos un cable en la cárcel, diciendo: pobre de mí, nadie me quiere, todos me odian, por favor tráiganme en el bendito gusano. Pero esa no era la forma en la cual Pablo estaba viendo esto. Él estaba diciendo: mira, esto trae un beneficio eterno, y es que por causa de estas cosas puedo perseverar, porque Dios decidió salvar a sus escogidos por medio de la locura del evangelio. La doctrina de la elección no hizo innecesaria la predicación, como algunos tienen por ahí la falsa idea. Bueno, soy escogido, ¿para qué hay que predicar? Porque al final Dios los va a salvar. Porque Dios decidió salvar a los escogidos por medio de la predicación del evangelio, utilizándote a ti, utilizándome a mí. Por esa razón, Dios ha ordenado que la gente encuentre salvación en Cristo por medio de la presentación del evangelio. Él no solamente ordena las circunstancias, sino que Él también ordena los medios. Y los medios es la predicación del evangelio. Cuando tú tienes esto en mente, hermanos, tú puedes hacer la tarea del ministerio con Cristo en norte, con Cristo en meta, con el evangelio en meta. Nuestro Dios es fiel a sus promesas. Y escúcheme bien, y con esto voy a cerrar. Pero nuestro Dios también es fiel a sus advertencias. Mira cómo dice versículo 11 y versículo 12: si morimos con Él, también viviremos con Él. Y hasta ahí todos decimos amén. Si resistimos, también reinaremos con Él. Amén. La idea de morir para el creyente, cuando la escuchamos en este versículo, no está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte al yo. Pablo lo dijo claramente, Jesús lo dijo claramente: el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mi nombre, y no está hablando del martirio, sino de morir a sí mismo y por el evangelio, este será salvo. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15 versículo 31: Él muere cada día por la causa del Señor. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios.
El llamado a Cristo, de Cristo, perdón, a todos los creyentes, hermanos, es un llamado a la muerte. Cuando Jesús te llamó, Él te llamó a seguirle, a vivir para Él y a morir a ti mismo. ¿A la muerte de qué, pastor? A la muerte de tu yo, a la muerte de tu seguridad propia, a la muerte de tu autojusticia, a la muerte de tu propia comodidad, a la muerte de pensar que tienes las cosas por el mango, a la muerte de todo lo que te da la confianza a ti. Ese es el llamado de Cristo. Morir a nosotros mismos, el llamado a seguirlo a Él. Primero la cruz, es lo que dice Pablo, y luego la gloria. Primero la cruz. No hay gloria sin cruz, no hay resurrección sin cruz, no hay glorificación sin cruz. Todos los creyentes estamos llamados a una vida de muerte, a morir a nosotros mismos, porque un día reinaremos con Él y no va a ser necesariamente aquí en la tierra. Aquí comenzó un proceso de reinado, pero esperamos ese reinado eterno con Cristo Jesús, cuando sí regrese y nos dé cielos nuevos y tierra nueva. Pero Dios no solo es fiel, porque hasta aquí es un gran amén. Dios no es solamente fiel a sus promesas, hermanos. Dios es también fiel a sus advertencias. Y mira la advertencia que nos dice aquí el apóstol Pablo de parte de nuestro Señor Jesucristo. Si lo negamos, Él también ¿qué? Nos negará. Y en ese contexto, si somos infieles, les voy a leer ahora mismo el versículo más interpretado en las iglesias. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a Él mismo. Él permanece fiel ¿a qué? Él permanece fiel a su advertencia. Y su advertencia es que si le negamos, Él también nos negará. Él va a seguir siendo fiel a lo que te ha advertido. Y este es el eco de la enseñanza de Jesús en el contexto del discurso sobre la persecución. Pero cualquiera que me niegue, Mateo capítulo 10, versículo 33, delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No pienses que Dios va a decir no, porque al final Dios es un Dios de amor y los va a perdonar a todos. No, 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 no. Él es fiel a su carácter, Él es fiel a su santidad, y todos aquellos que un día nieguen su nombre, el Señor les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. Él es fiel. Si somos infieles, a todos los infieles. ¿Y quiénes son los infieles? Todos los que un día serán rechazados por Él porque negaron a nuestro Señor Jesucristo. Él permanecerá fiel a su advertencia. Dios es fiel no solo para extender bendición a los que tienen fe genuina, sino también Él es fiel para sus juicios y sus advertencias en aquellos que rechazan a Cristo. Y miren el contexto que Pablo lo dice. Cuando los que profesan ser creyentes, ante la presión del mundo y sus amenazas, y se vuelven entonces ahora más fuertes, y se vuelve hostil, y comienza una persecución, y comienzan a ridiculizarte, y comienzan a decirte cuánto tipo de nombre de manera despectiva que pueda haber, y comienzan a negar poco a poco las cosas. No, pero es que ya yo no creo eso. Y comenzamos a acobardarnos, y comenzamos a callarnos la boca, y no queremos hablar. Y comienzas como ahora que tú eres el que tengo una mente abierta. Es tan abierta que se nos cae el cerebro. Y ya no queremos pensar y razonar bíblicamente. Y comienzas a avergonzarte de Él, como vimos la semana pasada. El Señor dice: todos aquellos en los cuales una vez profesaron, pero ahora no quieren saber y se avergüenzan de la fe, ni de nuestro Señor, ni de la palabra. El Señor nos dice: yo también les negaré. Ellos me han negado, yo también seré fiel a lo que yo les advertí. ¿Y quiénes son esos pastores? ¿Cristianos que perdieron la salvación? No.
Esos fueron gente que profesaron la fe, pero que nunca fueron creyentes. ¿Y cómo puede ser eso? Bueno, lo mismo que dice Jesús en Mateo capítulo 7. No todo el que me dice Señor, Señor, es parte del reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor. No fueron personas que perdieron la salvación, sino personas que se decían ser cristianos, pero nunca fueron cristianos. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiese sido de nosotros, hubiesen permanecido de nosotros. Iglesia, la persecución y los problemas y los sufrimientos purifica a la iglesia. Cuando estemos pasando por tribulación, persecución y sufrimiento, no estemos orando porque ay, es que el diablo se metió en la iglesia. No es diablo. Es que Dios está purificándonos, Dios nos está limpiando, Dios está limando nuestra fe para que sea preciosa como el oro, para que entonces podamos ver si realmente le servimos a Dios de balde por las cosas que nos da o porque hemos tenido como norte a Cristo y este crucificado. Y esa es mi mente, aunque yo esté sufriendo y padeciendo persecución, todo lo padezco por amor a los escogidos, todo lo hago por amor a su nombre. Las persecuciones, las pruebas, las tribulaciones siempre han purificado a la iglesia. Y tú ves a muchos cristianos por ahí, ay Señor, reprenda, y vamos a orar para hacerte un despojo, y vamos, no, ¿qué? Tranquilo. Dios te está purificando y santificando, y tú quieres salir de eso rápido, pero Dios está más interesado en purificarte a ti que en cambiarte el problema. Amén, iglesia. Eso revela dónde está puesta nuestra esperanza. Una prenda en la cual se está llevando y mostrando que es de alto valor. Iglesia, el Señor nos advirtió. Yo sé que esta es la segunda vez que lo voy a decir y con esto termino. Hace 2000 años que en el mundo tendremos aflicciones. No esperes otra cosa. No esperes otra cosa. Seguimos a un Salvador que murió en una cruz por nuestro pecado. ¿Qué más esperamos? Pero lo que podemos aprender acerca de esta porción y estos versículos, hermanos, vale la pena seguir adelante, vale la pena seguir corriendo, porque si servimos y proclamamos a un Mesías victorioso y el avance de la palabra es indiscutiblemente fiel, nuestro Dios va a obrar a través de la predicación para salvar a su pueblo escogido y nuestro Dios será fiel a sus promesas. Podemos decir, como dijo una vez un presidente de los Estados Unidos llamado Woodrow Wilson: prefiero fracasar en una causa que un día triunfará que triunfar en una causa que un día fracasará. Prefiero fracasar en una causa que un día triunfará, eso lo tenía muy claro Pablo, que triunfar en una causa que yo sé que un día fracasará. Somos más que vencedores en Cristo, su victoria es segura. Podemos salir animados esta mañana, que a pesar de lo que vemos, a pesar de cómo está el mundo, a pesar de las amenazas, a pesar de que el mundo progresista está en contra de la iglesia, a pesar de tus problemas, a pesar de tus tribulaciones, podemos seguir siendo fieles no importando los obstáculos que nos ha tocado enfrentar, y enfrentar los días por delante con una esperanza en el Cristo crucificado. Que el Señor use esta palabra para animar nuestros corazones y seguir perseverando en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te doy gracias porque tú has sido bueno al darnos una vez más la revelación de las Escrituras, y a través de este pasaje, Señor, nos ha mostrado la verdadera condición de nuestro corazón. Y si hay alguien en ese lugar que no te conoce a ti, que pueda entender, Señor, que la única forma de obtener salvación es a través del mensaje de Jesucristo, y que en la condición en la cual se encuentra en el día de hoy no le es útil a ti, Señor. Que todo lo que pueda hacer, aun aunque parezca bueno, lo único que hace es acumular condenación, porque están bajo el lazo del diablo. Pero Padre, tú nos has dado tu palabra que nos libera de la condenación eterna,
y por la sangre de Cristo puede venir a ti y recibir salvación, arrepintiéndose de sus pecados y poniendo su confianza en Cristo Jesús. Padre, llama a tus escogidos y que usa, Señor, el mensaje de tu evangelio predicado en esta mañana para que puedan venir rendidos a ti y puedan perseverar en tu evangelio. Y aquellos, Señor, que ya estamos en ti, que en esta mañana tú animes a tus ovejas, animes a tu iglesia a perseverar, Señor. Señor, que no nos volvamos tan egocéntricos que en nuestros problemas y en nuestras tribulaciones lo único que hagamos es quejarnos. Padre, no vemos en ninguna parte al apóstol Pablo quejarse. Pero, Señor, tenemos una tendencia pecaminosa a volvernos víctimas de los problemas, a pensar, Señor, de que solamente yo soy el que estoy sufriendo, y a olvidar la causa más importante, que es tu evangelio y lo que tú estás formando en nosotros por medio de estas tribulaciones. Padre, enséñanos que en medio de nuestras tribulaciones, persecuciones y angustias, a mirarnos como privilegiados si son por causa de Cristo, y no como meras víctimas, sino privilegiados de poder sufrir por la causa de tu nombre, porque tú estás llevando a cabo un plan que va más allá de nosotros, que tiene que ver todo con la gloria de Jesús y su reino eterno. En Cristo yo te pido todas estas cosas. Amén.